La niña solo quería sentarse en el asiento que aparecía en su boleto. Primera clase. Ventana. Sonreía con esa inocencia tranquila de quien cree que todo está en orden. Pero en cuestión de segundos, las miradas cambiaron. Una azafata la observó de arriba abajo y decidió que ella no pertenecía allí. No hubo gritos, no hubo discusión, solo una decisión fría, tomada en silencio, frente a pasajeros que fingieron no notar nada. Porque a veces el racismo no hace ruido, pero duele igual. Lo que nadie en ese avión sabía era que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría ese vuelo para siempre. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando juzgas a alguien sin imaginar quién es realmente? Ella tenía solo 10 años, pero ya entendía lo que significaba viajar sola. No porque quisiera, sino porque su vida siempre había sido diferente. Había crecido rodeada de aeropuertos, maletas y despedidas temporales. Su padre trabajaba lejos la mayor parte del tiempo, y los aviones eran el único puente entre ellos. Para ella, volar no era un lujo. Era parte de su realidad. Era una niña tranquila, educada, con una madurez que sorprendía a los adultos. Siempre vestía de forma sencilla, sin marcas llamativas, sin nada que la hiciera destacar entre la multitud. A simple vista, parecía solo otra pasajera más, otra niña más. Aquella mañana, caminó por el aeropuerto con su pequeño bolso en la mano y su boleto bien sujeto entre los dedos. Había aprendido a no perderlo, a seguir las señales, a confiar en el proceso. Todo parecía normal. Todo estaba en orden. Su asiento estaba asignado. Primera clase. Cuando entró al avión, sintió esa familiar mezcla de emoción y calma. El sonido suave de los motores, el aire frío, las personas acomodándose en sus lugares. Caminó por el pasillo contando los números, uno por uno, hasta llegar al suyo. Era exactamente donde debía estar. Pero antes de que pudiera sentarse, algo cambió. Una mirada, una pausa, una duda que apareció de la nada. Y en ese instante, sin que ella lo supiera, su presencia empezó a incomodar a alguien que creía tener el poder de decidir quién pertenece y quién no. La azafata no levantó la voz. No fue necesario. Se inclinó ligeramente hacia la niña y con una sonrisa rígida que no llegaba a los ojos, bloqueó el asiento con el brazo. Su mirada no era de duda, era de decisión tomada. La niña sostuvo su boleto con ambas manos y lo mostró con cuidado como le habían enseñado. El número coincidía. Fila correcta, asiento correcto. Todo estaba exactamente como debía estar. Pero la mujer negó con la cabeza. Los pasajeros alrededor empezaron a observar. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Otros fingieron concentrarse en sus teléfonos. Nadie dijo nada. El silencio comenzó a pesar más que cualquier palabra. La azafata señaló hacia el fondo del avión. La niña sintió que algo se rompía por dentro. No entendía qué estaba pasando. Había viajado muchas veces antes. Sabía cómo funcionaba. Sabía que tenía derecho a estar allí. Pero la forma en que la miraban hacía que dudara de sí misma, como si su simple presencia en primera clase fuera una especie de error que debía corregirse. Un hombre de traje, sentado a su lado, observaba con el ceño fruncido. Una pareja mayor murmuraba en voz baja. La tensión se expandía por la cabina como una corriente eléctrica invisible. La azafata tomó el boleto y lo miró apenas unos segundos, como buscando una excusa que justificara lo que ya había decidido. Luego lo devolvió sin disculparse. Su expresión decía más que cualquier explicación. Este no es tu lugar. La niña sintió calor en el rostro. No quería llorar. No frente a todos. Enderezó la espalda e intentó mantenerse firme, pero sus manos temblaban ligeramente. No era solo vergüenza. Era algo más profundo, algo que no tenía nombre a su edad, la injusticia. Un supervisor fue llamado. Los minutos pasaban.
El resto de los pasajeros ya estaba sentado, abrochándose los cinturones. El avión debía despegar pronto. Pero el conflicto seguía allí, suspendido en el pasillo. El supervisor escuchó la versión de la azafata primero. Asintió. Miró a la niña. Miró el asiento. Volvió a mirarla a ella. La evaluación no parecía estar basada en el boleto. Parecía estar basada en su apariencia. La niña tragó saliva. Por primera vez, el miedo reemplazó la confusión. ¿Y si la obligaban a bajar del avión? ¿Y si llamaban a seguridad? Las historias que había escuchado en las noticias cruzaron fugazmente por su mente. Historias de personas cuestionadas, retiradas, humilladas, solo por cómo lucían. La azafata cruzó los brazos. Estaba convencida de tener la razón, y en ese momento tenía el poder. El supervisor tomó el boleto nuevamente. Lo revisó con más atención esta vez. Frunció el ceño. Algo no cuadraba. Los murmullos aumentaron. Una mujer empezó a grabar discretamente con su teléfono. Un hombre carraspeó, incómodo. La tensión ya no era silenciosa, era visible. La niña levantó la mirada tratando de mantener la compostura. Sus ojos brillaban, pero no por debilidad, sino por una mezcla de dignidad herida y determinación. Y entonces, justo cuando parecía que la iban a obligar a ceder su asiento, el supervisor hizo una llamada. No fue una llamada común. Fue una llamada que hizo que su expresión cambiara por completo. Y en cuestión de segundos, el equilibrio de poder dentro de ese avión estaba a punto de invertirse de una manera que nadie, absolutamente nadie, esperaba. El supervisor colgó el teléfono lentamente. Su rostro había perdido el aire de autoridad segura que mostraba segundos antes. Ahora había algo distinto, tensión y miedo. Miró a la azafata. Luego miró a la niña. Y entonces ocurrió lo impensable. En la puerta del avión apareció un hombre acompañado por personal del aeropuerto. No llevaba uniforme llamativo ni insignias visibles, solo un traje sencillo y una expresión firme. Caminó por el pasillo con paso decidido mientras el murmullo crecía como una ola imparable. La niña lo vio y sus ojos cambiaron. No era sorpresa, era alivio. El supervisor retrocedió un paso. La azafata intentó recomponerse, pero su seguridad ya no estaba intacta. El hombre no levantó la voz, no hizo una escena. Solo observó el boleto en las manos de su hija, luego el asiento bloqueado, luego los rostros alrededor. En ese silencio absoluto, cada pasajero entendió que algo enorme estaba a punto de revelarse. El supervisor aclaró la garganta y explicó apresuradamente que todo había sido un malentendido. Pero el hombre no respondió de inmediato. Miró a la niña, que seguía de pie en el pasillo, obligada a defender un lugar que legítimamente era suyo. Primera clase. No por privilegio, no por apariencia, sino porque lo había ganado, porque pertenecía allí. Entonces el supervisor, casi en un susurro, pronunció la verdad que cambió el aire dentro de la cabina. El hombre que estaba frente a ellos no era un pasajero más. Era el propietario de la aerolínea. El silencio se volvió pesado, irrespirable. Las miradas que antes juzgaban ahora evitaban el contacto. La azafata bajó lentamente el brazo que bloqueaba el asiento. Su postura, antes rígida y segura, se desmoronó frente a todos. Pero el daño ya estaba hecho. Porque en ese avión no se había cuestionado un boleto. Se había cuestionado el derecho de una niña a existir en un espacio que otros consideraban exclusivo. Y mientras todos esperaban una reacción furiosa, el hombre hizo algo mucho más impactante. No gritó, no humilló. Solo pidió que todos recordaran ese momento, porque el verdadero problema no era quién era él, sino lo que habría pasado si no lo hubiera sido. El avión finalmente despegó, pero nada volvió a sentirse igual dentro de esa cabina. La niña ocupó su asiento en primera clase, esta vez sin que nadie lo bloqueara. Miró por la ventana mientras las nubes cubrían la ciudad, intentando procesar lo que había vivido. No lloró,
pero algo en su interior había cambiado. Aprendió que a veces no basta con tener razón, que incluso con un boleto válido, con educación, con dignidad, el prejuicio puede intentar arrebatarte tu lugar. La aerolínea anunció una investigación. Hubo disculpas formales, protocolos revisados, pero ninguna política puede borrar la sensación de haber sido juzgada antes de ser escuchada, y esa es la parte que más pesa. Porque si su padre no hubiera aparecido, ¿habría sido obligada a ceder? ¿La habrían bajado del avión? ¿Cuántas historias similares terminan sin justicia, sin testigos, sin consecuencias? Esto no fue solo un vuelo, fue un reflejo de algo mucho más profundo. La verdadera pregunta es, ¿cuántas veces más alguien tendrá que demostrar quién es para que simplemente le permitan ser?